Hay secretos que se pagan con oro, y hay verdades que se pagan con sangre. La historia que vas a escuchar ahora es una de esas verdades prohibidas, escondida bajo capas de propaganda y mitos fundacionales. Porque para entender el ascenso de la China moderna, tienes que entender una paradoja brutal. El arquitecto de la prosperidad fue, durante décadas, el hombre más odiado y temido por el fundador del país, el mismísimo Dios Rojo. Te hablo de Deng Xiaoping. Este hombre diminuto en estatura, pero con una voluntad de acero, era el cerebro táctico de la revolución. Pero si era tan leal, si era tan eficiente, si era tan necesario, ¿por qué Mao Zedong, su camarada y líder supremo, tuvo que purgarlo y exiliarlo no una, sino 3 veces? ¿Por qué la Guardia Roja lo etiquetó como el enemigo número 2 del pueblo y lo obligó a vivir en el terror? La respuesta no está en las armas. Está en una simple y perturbadora verdad. Deng Xiaoping era el futuro que Mao más temía. Era la aniquilación de su utopía. Y aquí viene el primer secreto que nadie te cuenta sobre el poder absoluto. En los inicios de la República Popular China, la confianza entre Mao y Deng no era simplemente política, era funcional, casi simbiótica. Deng, el burócrata perfecto, el culo de acero del Partido Comunista Chino, era el hombre que traducía la poesía revolucionaria de Mao en planes de 5 años, en cables de telecomunicaciones, en estadísticas viables. Mao era el sol, la visión inmensa que quemaba a quien se le acercara demasiado. Deng era el ingeniero de la sombra, el hombre que construía los cimientos de la nueva religión sin hacer ruido. Tras la victoria de 1949, China era un caos de hambre, infraestructura destrozada y campesinos analfabetos. Mao necesitaba a un gestor que no se emborrachara con la gloria ideológica. Necesitaba a alguien que organizara el partido, que controlara las finanzas, que se sentara en esas reuniones interminables sin fallar nunca. Y ese era Deng. Mao veía en Deng, el secretario general del partido, una lealtad probada en la larga marcha, una inteligencia aguda y, crucialmente, una falta de ego que le permitía ejecutar órdenes sin cuestionar. O eso creía Mao. Deng no era un intelectual soñador como Zhou Enlai, ni un militar impulsivo. Era un organizador implacable, pragmático hasta la médula, educado en las fábricas de Francia y en las academias de Moscú. Para él, la ideología era una herramienta, no un fin en sí misma. Este detalle, sutil y aparentemente inofensivo en la década de 1950, sería la grieta que dividiría el país en 2 bandos irreconciliables. Piensa en los años que siguieron a la fundación del Estado. Mientras Mao se retiraba a sus villas para escribir poemas y planear la revolución eterna, Deng y Liu Shaoqi, su compañero en el pragmatismo, estaban en el barro, poniendo ladrillos. Ellos manejaban la economía, la producción de grano, la diplomacia de bajo nivel. Ellos eran los responsables de que, a pesar de todo, la gente tuviera algo que comer. Era la época en que la eficiencia aún era considerada una virtud revolucionaria, pero el aire en Beijing comenzó a cambiar de una manera sutil, casi imperceptible. La confianza de Mao se transformó en una megalomanía peligrosa. Ya no le bastaba haber ganado la guerra civil, ahora quería ganar la guerra contra la realidad misma. Quería que China saltara en el tiempo, que dejara atrás siglos de miseria en una sola generación. Mao empezó a hablar de visiones grandiosas, de superar a Gran Bretaña en producción de acero en 15 años, de organizar a los campesinos en comunas gigantescas donde la propiedad privada se borraba del mapa, donde hasta los utensilios de cocina eran comunales. Esto se llamó el Gran Salto Adelante, y fue el momento exacto en que Deng Xiaoping sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de invierno en el norte. Cuando el líder supremo, el hombre que era la ley y la verdad, empezó a exigir que el acero se fabricara en el patio trasero de las casas y que los granjeros mintieran sobre sus cosechas, Deng no alzó la voz. Nunca lo hacía. Su estilo no era la confrontación, era la corrección silenciosa, el ajuste técnico, el susurro en el oído que decía, «Camarada, la aritmética no cuadra». Esta era la arrogancia silenciosa del burócrata eficiente, creer que la realidad podía corregir la ideología. Mientras Mao veía masas de gente enardecida, construyendo hornos rudimentarios para fundir sartenes
y herramientas agrícolas, un símbolo de la voluntad revolucionaria, Deng veía toneladas de hierro inutilizable, cosechas pudriéndose y una logística que se desmoronaba. Deng Xiaoping veía números, y los números empezaron a gritar. El gran salto adelante, que duró de 1958 a 1962, fue la catástrofe humana más grande del siglo XX. El resultado de la utopía impuesta fue una hambruna que se tragó entre 30 y 45 millones de vidas. Las comunas, el proyecto estrella de Mao, fallaron catastróficamente. La gente moría en silencio en los campos. Los informes oficiales ocultaban la verdad, pero en los círculos internos, el hedor a muerte era imposible de ignorar. Y aquí es donde Deng, el hombre que hasta entonces había sido la sombra leal, tiene que dar un paso al frente para salvar al país de la locura de su propio líder. Mao, humillado y temporalmente apartado del control diario, permitió que los pragmáticos tomaran las riendas para limpiar el desastre. Y Deng Xiaoping, junto a Liu Shaoqi, actuó con una velocidad brutal y sin sentimentalismos. Desmantelaron las comunas, devolvieron pequeñas parcelas de tierra a las familias campesinas para que pudieran cultivar para sí mismos el embrión de la propiedad privada e introdujeron incentivos capitalistas básicos para reactivar la producción. El país empezó a respirar de nuevo, lentamente, dolorosamente, pero cada política de recuperación implementada por Deng era un clavo en el ataúd de la pureza ideológica de Mao. Cada kilo de grano producido en esas pequeñas parcelas privadas era una demostración empírica de que la doctrina maoísta de la comuna era una fórmula para la muerte. Deng había salvado a China de la hambruna, sí, pero al hacerlo, había cometido el pecado capital ante el dios revolucionario. Había demostrado que la eficiencia económica era superior a la pureza ideológica. Había puesto el resultado práctico por encima de la línea correcta del partido. Y de esta confrontación entre el pragmatismo crudo y el romanticismo revolucionario, nacería la frase que sellaría la primera condena de Deng, una frase que resonaría como alta traición en los pasillos de poder. Y eso es lo que vamos a desvelar ahora. Pero te adelanto algo. La frase del gato blanco o negro que todos conocen no es la parte más peligrosa. El verdadero riesgo para Deng fue el destino de su hijo, un costo humano que nadie te contó. Pero eso aún no es la parte más pesada. Sigue conmigo. Hablemos de la herejía. La frase, soltada en medio de la miseria del gran salto, era simple, casi inocua. No importa si el gato es blanco o negro, siempre que case ratones. Pero en el contexto de la China de Mao, esa declaración no era economía. Era blasfemia pura. Era el equivalente a un hereje en la hoguera de la Inquisición, negándose a retractarse. Para Mao, la pureza del gato, su color, su ideología, era lo único que importaba. Si el gato era negro, su capitalista, pero cazaba ratones, producía alimentos, el resultado era irrelevante, porque el alma del país se había corrompido. El fin nunca justificaba los medios, si los medios no eran estrictamente maoístas. Deng Xiaoping, el hombre diminuto de voz áspera, decía lo contrario. Decía que la ideología era un lujo que no podían permitirse 45 millones de cadáveres. El resultado, la supervivencia de la gente, era la única métrica real. Esta frase, este simple argumento lógico, demostró al mundo, y lo que era peor, al propio Mao, que Deng tenía razón. Y esa razón era el veneno más mortal que podía inyectarse en el cuerpo de la revolución. Mao no podía permitir que la eficiencia se convirtiera en un valor superior a la FS en su sistema. Si Deng era capaz de arreglar la economía con métodos revisionistas y capitalistas, significaba que Mao, el gran timonel, se había equivocado profundamente, y el precio por demostrar que el dios rojo se equivocó nunca era la rehabilitación, sino la aniquilación total. Así empezó la caza. Mao, resentido y consumido por el miedo a ser olvidado, se retiró de la primera línea, pero solo para preparar su arma final. La gran revolución cultural proletaria. No fue una purga económica ni una guerra militar. Fue una guerra de clases, diseñada específicamente para destruir la burocracia eficiente que Deng y Liu Shaoqi habían construido, el sistema que había osado corregir al líder. De la noche a la mañana,
el caos fue desatado. Mao, con una astucia diabólica, movilizó a la Guardia Roja, millones de jóvenes fanáticos, enardecidos por el Libro Rojo y la promesa de una revolución eterna. Estos no eran burócratas ni soldados profesionales, eran adolescentes sin piedad, sin historial personal, listos para devorar a cualquiera que oliera a intelectual, a tradición, o peor aún, a pragmatismo. El objetivo principal de esta ola de locura no fue otro que el sistema de Deng Xiaoping. La caída de Deng fue espectacular y dolorosa, pero silenciosa en la prensa occidental. En 1967 fue despojado de todos sus cargos, etiquetado como el seguidor del camino capitalista número 2. El número 1 era Liu Shaoqi, quien moriría poco después en prisión. Deng fue condenado al ostracismo, pero no fue la humillación pública lo que casi lo destruye, fue el destino de su familia. La Guardia Roja sabía que para quebrar a un hombre tan duro como Deng había que atacar lo que amaba. Y su hijo mayor, Deng Pufang, se convirtió en el blanco perfecto. Pufang era un brillante estudiante de física en la Universidad de Pekín, un joven prometedor que representaba todo lo que el caos revolucionario odiaba: el intelecto, el orden y la conexión con la élite burocrática. Fue arrastrado, torturado, sometido a sesiones de lucha pública donde era obligado a confesar los supuestos crímenes de su padre. La intensidad de la crueldad era incomprensible, alimentada por el fanatismo juvenil que no distinguía entre el enemigo ideológico y el ser humano. En una escena que Deng nunca olvidaría y que marcaría su alma para siempre, Pufang fue acorralado en un edificio. Los detalles precisos varían: si fue empujado por la Guardia Roja o si intentó escapar de la tortura insoportable, pero el resultado fue inmutable. Deng Pufang cayó o fue arrojado desde el cuarto piso de un edificio. El impacto fue devastador. Cuando lo encontraron, la columna vertebral de Pufang estaba destrozada. Lo perturbador de esta historia no es solo el acto de violencia, sino la indiferencia del sistema. Deng, el exsecretario general del partido, tuvo que suplicar. Tuvo que usar sus contactos residuales para conseguir que su hijo recibiera una atención médica mínima, y aún así, Pufang fue abandonado en el hospital sin el tratamiento adecuado. El daño era permanente. Quedó paralizado de la cintura para abajo. Imagina la impotencia. Deng Xiaoping, el hombre que había dirigido ejércitos, el negociador de hierro, el arquitecto de la reconstrucción nacional después de la hambruna, ahora era un padre castigado, viendo cómo su hijo era condenado a una silla de ruedas por el sistema que él mismo había ayudado a construir. Ese fue el costo real, el peaje emocional que la pureza ideológica exigía de los pragmáticos. La purga de Deng no terminó ahí. Fue enviado al exilio, a la remota provincia de Jiangxi, a una escuela de cuadros para la reeducación. Fue degradado a trabajar en una fábrica de tractores, donde pasó años martillando acero y reparando maquinaria. Pero el trabajo físico no fue su castigo principal. Su verdadera penitencia fue la soledad y la obligación de cuidar a su hijo lisiado. En el exilio, en lugar de rebelarse o buscar el martirio, Deng demostró su genio estratégico, la paciencia absoluta. Él entendió que la revolución cultural era una fiebre, y las fiebres eventualmente rompen. El caos era insostenible. Mientras la banda de los Cuatro y los guardias rojos destruían la infraestructura del país, Deng, en su exilio, se dedicaba a una rutina diaria metódica. Se levantaba, trabajaba en la fábrica y en casa ayudaba a su esposa a girar a Pufang cada pocas horas para evitar las úlceras por presión. El poderoso burócrata se había convertido en un enfermero silencioso. Su supervivencia no dependía de la lucha abierta, sino de su capacidad para desaparecer y volverse invisible, esperando el momento exacto en que el sistema, al colapsar por su propia estupidez ideológica, lo necesitara de nuevo. Y ese momento, el momento en que China se dio cuenta de que no podía funcionar sin su cerebro pragmático, llegó mucho antes de lo que Mao hubiera deseado. Pero este regreso no fue una bienvenida con alfombra roja. Fue un juego de supervivencia de alto riesgo, una guerra de sucesión silenciosa que lo enfrentaría directamente con la mujer de Mao, Jiang Qing, la líder de la banda de los Cuatro,
Y esa batalla, esa sí que no podía perderla, porque si lo hacía, China se hundiría en el abismo. Pero eso aún no es la parte más pesada. Sigue conmigo. El aire en Beijing, en 1973, olía a estancamiento y ceniza. La revolución cultural había logrado su objetivo más perturbador: aniquilar la estructura, no solo la ideología. Habían purgado a los ingenieros, a los científicos, a los gerentes de fábrica. El resultado era una economía paralizada, un gigante que se ahogaba en fervor revolucionario mientras su gente moría de hambre. La ideología no llena estómagos. Mao, aunque se negaba a admitir su error, no podía ignorar la realidad material. China estaba al borde del colapso funcional. Fue el moribundo Zhou Enlai, el primer ministro, quien movió las piezas finales. Zhou, consumido por el cáncer, sabía que su tiempo se acababa y que si el país caía en manos de la facción radical de su esposa, Jiang Qing, y la banda de los Cuatro, el futuro era solo más caos. Necesitaba un hombre que tuviera la fuerza y la inteligencia para restaurar el orden, y solo había un burócrata en todo el partido capaz de esa hazaña. Un hombre que, paradójicamente, había sido condenado por esa misma capacidad. Así, en un giro brutal del destino, Deng Xiaoping fue convocado de vuelta desde el polvo de Jiangxi. Su regreso no fue una celebración, fue una rehabilitación práctica, cínica. Mao le necesitaba para limpiar el desastre, pero lo observaba con la desconfianza fría de un médico que resucita a un rival. Deng, entendiendo perfectamente el precario equilibrio, no regresó con promesas de lealtad ideológica. Regresó con planes concretos. Se instaló discretamente en Beijing con su hijo lisiado, Deng Pufang, a su lado, un recordatorio físico y constante del costo real de la pureza maoísta. Deng tenía apenas 2 años para actuar antes de que la enfermedad de Zhou o la vejez de Mao cambiaran el tablero por completo. Él sabía que su tiempo era prestado. Su misión era simple en apariencia, pero subversiva en la práctica: las 4 modernizaciones. Esto es clave, porque aquí es donde la grieta ideológica se ensancha hasta convertirse en un abismo. Deng propuso la modernización de la agricultura, la industria, la defensa y, lo más crucial, la ciencia y la tecnología. Para el partido radical liderado por Jiang Qing, esto era alta traición. Modernizar la ciencia significaba reintroducir la meritocracia, valorar el conocimiento técnico sobre la conciencia de clase y permitir que los intelectuales purgados volvieran a sus puestos. Modernizar la industria significaba priorizar la eficiencia y la producción, en lugar de los míticos y fallidos comités revolucionarios. La frase escondida que lo definía todo, su pecado capital, resonaba en cada una de sus políticas. No importa si el gato es blanco o negro, siempre que cace ratones. Esta frase, que suena tan inocua, era dinamita pura bajo la base del maoísmo. Para Mao, lo único que importaba era que el gato fuera rojo, ideológicamente puro. El resultado, si cazaba ratones o si dejaba morir de hambre a millones, era secundario a la pureza del método. Deng, al poner el resultado, los ratones, por encima de la pureza ideológica, el color del gato, estaba desmantelando la legitimidad de toda la revolución cultural. Estaba demostrando con números fríos que el gran timonel se había equivocado catastróficamente. La respuesta de la facción radical fue inmediata y brutal, aunque camuflada. Se desató una guerra de sucesión silenciosa que se libró en las páginas de los periódicos del partido y en las reuniones secretas del Politburó. Jiang Qing y la banda de los Cuatro, un grupo que incluía a la propia esposa del presidente y a 3 altos funcionarios de Shanghái, lanzaron una campaña de propaganda llamada Criticar a Lin Biao y a Confucio. A primera vista, la campaña parecía enfocarse en el general caído Lin Biao, que supuestamente había intentado asesinar a Mao, y en el filósofo Confucio, símbolo del viejo orden feudal. Pero la historia china siempre ha sido un arte de la alusión venenosa. Nadie te contó esto. La crítica a Confucio, el antiguo conservador que valoraba el orden y la jerarquía, era en realidad un ataque directo a Zhou Enlai, el moderado, y sobre todo a Deng Xiaoping, el restaurador de la burocracia eficiente. Ellos eran los seguidores del camino capitalista en la sombra.
Deng se defendió con su arma más efectiva, el trabajo duro y la eficiencia palpable. Se dedicó a limpiar el desorden en los ferrocarriles, a restablecer la disciplina en las fábricas y a rehabilitar a cientos de miles de víctimas de la revolución cultural. Su éxito fue su condena. Cada fábrica que volvía a producir, cada tren que volvía a circular a tiempo, era una prueba irrefutable de que la ideología de Mao había fallado. Mao, ya viejo y postrado, pero aún dotado de una paranoia política letal, observaba a Deng con creciente terror. Él veía a un hombre demasiado competente, demasiado ansioso por desmantelar su legado. El único temor real de Mao no era la muerte, sino la irrelevancia histórica. A finales de 1975, la tensión era insostenible. Deng había logrado grandes avances, pero la banda de los cuatro lo estaba acorralando. Mao, en sus últimas y más perturbadoras decisiones, lo etiquetó de nuevo, el seguidor del camino capitalista número 2. El número 1, Liu Shaoqi, ya había muerto en prisión. Deng era el siguiente en la lista de aniquilación. El detonante final llegó en enero de 1976 con la muerte de Zhou Enlai. Zhou era el escudo político de Deng. Cuando murió, la nación entera se sumió en un luto que rápidamente se convirtió en protesta política. El pueblo chino, harto del caos y la pobreza, utilizó el luto por Zhou para expresar su repudio a la banda de los cuatro. Decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Tiananmen, depositando coronas de flores y pancartas en el monumento a los héroes del pueblo. Eran ofrendas al primer ministro, sí, pero también eran gritos de apoyo a su sucesor implícito, Deng Xiaoping. Las pancartas no solo elogiaban a Zhou, condenaban directamente a Jiang Qing y a los radicales. Fue una manifestación espontánea de apoyo al pragmatismo sobre el fanatismo. La banda de los cuatro vio en esto la oportunidad perfecta para eliminar a Deng de una vez por todas. Interpretaron la manifestación como un acto contrarrevolucionario orquestado por Deng, un intento de golpe de Estado civil, y convencieron a un Mao Zedong, senil y casi ciego, de esta verdad. La respuesta fue brutal. La policía y las milicias asaltaron la plaza, desmantelando las ofrendas y reprimiendo a los manifestantes con violencia. Fue un baño de sangre y una purga en tiempo real. Deng Xiaoping, despojado de todos sus cargos, fue condenado por tercera vez. Había perdido la guerra de sucesión. Su intento de salvar a China había sido interpretado por Mao como el asalto final a su propia figura. Los radicales declararon su victoria. Parecía el final definitivo de la carrera de Deng. La banda de los cuatro creía haber aniquilado a su mayor rival, asegurando su camino al poder tras la muerte inminente de Mao. Pero subestimaron la lección que Deng había aprendido en Jiangxi. El genio estratégico no siempre es luchar de frente. A veces es saber cuándo desaparecer, volverse etéreo, mientras tus enemigos se devoran entre sí por el vacío que dejas. Deng no fue encarcelado esta vez. Simplemente se esfumó. Su protegido, Hu Yaobang, lo ayudó a ocultarse en la relativa seguridad de Guangzhou. Deng se convirtió en una sombra, un rumor, un fantasma que esperaba pacientemente en las alas del escenario político. El gran secreto de su supervivencia no fue su capacidad de lucha, sino su infinita paciencia. Se convirtió en el hombre que esperaba, el pragmático que sabía que la verdad económica era más fuerte que cualquier decreto ideológico. Estaba esperando la única variable que importaba. Estaba esperando la muerte del gran timonel. Y cuando ese momento llegó, cuando el dios rojo finalmente exhaló su último aliento, el destino de China se puso en manos de un hombre que había sido condenado 3 veces. Pero antes de que eso sucediera, hubo un último y perturbador giro. La banda de los cuatro cometió el error más estúpido de la historia política china, un error que garantizó el regreso triunfal del cerebro que Mao tanto temía. Pero eso aún no es la parte más pesada. Sigue conmigo. El gran timonel murió en septiembre de 1976. El aire en Pekín no se sintió más ligero, sino más denso, cargado de una incertidumbre que paralizó a una nación de 800 millones de personas. Durante décadas, el sol del universo chino había sido un solo hombre. Ahora, ese sol se había apagado. El vacío que dejó no era solo político, era metafísico.
Y la banda de los cuatro, Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen, creyó ingenuamente que ese vacío les pertenecía por derecho divino, o al menos por voluntad testamentaria. Estaban equivocados. La banda de los cuatro había ganado la batalla contra Deng Xiaoping, pero en su arrogancia ideológica cometieron el error más fundamental de la política: subestimar a los mediocres. Mao, en sus últimos momentos de lucidez, había designado a Hua Guofeng como su sucesor. Hua era un burócrata gris, un hombre aparentemente sin carisma ni ambición, el candidato de compromiso perfecto para mantener la balanza entre los radicales y los pragmáticos. Los radicales pensaron que Hua era su títere, que con la viuda del líder, Jiang Qing, detrás, él se limitaría a firmar los decretos mientras ellos continuaban la revolución cultural eterna. Pero la paciencia de Deng no era la única estrategia de supervivencia que funcionaba en la China de 1976. La invisibilidad también lo era. Hua Guofeng era un hombre que entendía el poder en un sentido básico. Para gobernar se necesita orden, y la banda de los cuatro era el caos institucionalizado. Además, Hua no podía tolerar la idea de que Jiang Qing, con su histrionismo radical y su sed de venganza, lo eclipsara en el escenario. Él no quería ser el títere de una ópera revolucionaria. Quería ser el líder. En las semanas posteriores a la muerte de Mao, mientras el país estaba inmerso en un luto performativo y obligatorio, se gestaba la conspiración más perturbadora y decisiva de la historia china moderna. Hua, el hombre que nadie veía, se alió con los generales más poderosos y tradicionalistas del Ejército Popular de Liberación, especialmente con el mariscal Ye Jianjing, una figura venerable que representaba la vieja guardia del partido y detestaba visceralmente a Jiang Qing y su camarilla. El golpe no fue una purga masiva de estilo maoísta. Fue un acto de precisión quirúrgica, cínico y brutalmente eficiente. El 6 de octubre de 1976, menos de un mes después de la muerte de Mao, la banda de los cuatro fue convocada al complejo de Chongnanhai. Se les dijo que iban a asistir a una reunión urgente del Politburó para discutir la publicación de las obras de Mao. Jiang Qing, en su habitual disfraz de emperatriz revolucionaria, llegó sintiéndose invencible. Nunca sospechó. El arresto fue silencioso, rápido y ejecutado por la Guardia Central. No hubo juicio en ese momento. No hubo manifestaciones de la Guardia Roja. Simplemente, los cuatro principales arquitectos del terror de la revolución cultural fueron tomados por la fuerza en salas separadas y desaparecieron en las prisiones de Qincheng. Fue el error más grande que pudieron haber cometido: concentrarse en un fantasma purgado, Deng, sin asegurar sus propias espaldas y sin prestar atención al burócrata silencioso que se movía en las sombras. La caída de la banda de los cuatro fue el terremoto que liberó el camino para el regreso del cerebro exiliado. De repente, el mayor obstáculo ideológico para Deng Xiaoping había sido neutralizado, no por sus propias manos, sino por la autodestrucción interna del radicalismo maoísta. Pero la historia no es tan simple. El regreso de Deng no fue inmediato. Hua Guofeng, ahora en el pináculo del poder, temía a Deng casi tanto como Mao. Hua no quería revivir la revolución cultural, pero sí quería preservar su propia legitimidad, que provenía directamente de Mao. Así nació la política de los dos que quiera, two whatevers. Apoyaremos firmemente todas las decisiones políticas tomadas por el presidente Mao y seguiremos sin dudar todas las instrucciones del presidente Mao. Esto era un problema. Los dos que quiera significaban que Deng, el pragmático, el reformista, el capitalista número 2, debía seguir siendo un paria político. El país estaba exhausto. Los economistas y los militares sabían que la única forma de salir de la parálisis era traer de vuelta al hombre que sabía cómo hacer funcionar las cosas. Así comenzó la lucha más sutil de todas, la presión institucional. Los aliados de Deng, los veteranos que él había protegido y sobre todo las víctimas de la RC, comenzaron a exigir su rehabilitación pública. Deng, desde su escondite autoimpuesto, no hizo nada. Dejó que la verdad económica y la presión de sus bases hicieran el trabajo. Sabía que la legitimidad de Hua Guofeng dependía de la estabilidad, y que la estabilidad no era posible sin la eficiencia que solo él podía ofrecer.
En julio de 1977, casi un año después de la muerte de Mao y 9 meses después del arresto de la Banda de los Cuatro, la presión se hizo insostenible. Deng Xiaoping fue restaurado en todos sus puestos: viceprimer ministro, vicepresidente del Comité Central del Partido y jefe del Estado Mayor del EPL. El hombre de 1,52 m había regresado para quedarse. La tercera resurrección no fue un milagro ideológico, sino un imperativo económico. China lo necesitaba desesperadamente. A partir de 1978, la toma de control de Deng fue metódica, implacable y silenciosa. No hubo purgas sangrientas. No atacó directamente la figura de Mao, sino su legado económico. Deng entendió que para cambiar el país, primero debía cambiar el marco de pensamiento, el idioma político del partido. Su frase icónica, aquella del gato blanco o negro, se convirtió en el lema no oficial de una nueva era. Lo que antes era traición, ahora era sentido común. Lo que antes era herejía capitalista, ahora era socialismo con características chinas. Deng desmanteló los dos que quiera de Hua Guofeng con una nueva filosofía: buscar la verdad a partir de los hechos. Esta simple máxima era el antídoto directo contra la fe ciega maoísta. Significaba que si una política económica no funcionaba, no importaba cuán pura fuera su ideología, debía ser descartada. Los hechos, es decir, la producción, el hambre, las cosechas, eran la única métrica de la verdad. El conflicto final se resolvió en el tercer pleno del designido Comité Central, en diciembre de 1978. Ahí, Deng consolidó su poder, marginó a Hua Guofeng y lanzó oficialmente el programa de las 4 modernizaciones, enfocándose en la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y la defensa. El hombre que había sido condenado y humillado 3 veces, cuyo hijo había quedado lisiado por la rabia de la revolución cultural que él intentaba detener, se convirtió en el arquitecto de la China moderna, la segunda potencia económica del planeta. Mao Zedong había eliminado a su propio cerebro por miedo a la eficiencia, temiendo que el pragmatismo de Deng demostrara que su utopía revolucionaria había sido un fracaso catastrófico que costó la vida a millones. Pero al purgarlo, al forzarlo a desaparecer, Mao garantizó que Deng sobreviviría a la carnicería interna y que al final el pragmatismo sería el vencedor. El costo de esta transformación, sin embargo, fue altísimo. Deng salvó a China del hambre, pero impuso un pacto cínico: prosperidad a cambio de obediencia absoluta. La modernización no vino con liberalización política. Eso es el legado complejo y perturbador de Deng Xiaoping. La pregunta que queda flotando en el aire, décadas después de que el gato blanco o negro comenzara a cazar ratones, es inevitable. ¿Fue la resiliencia de Deng un acto de traición a los ideales de la revolución que él mismo ayudó a construir? ¿O fue el mayor acto de patriotismo imaginable salvar a su país de sí mismo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres entender cómo este conflicto entre ideología y pragmatismo sigue definiendo la geopolítica mundial hoy, suscríbete y activa la campana. Tenemos mucho más que desenmascarar.